Continúa en marcha el caso de P. Diddy, Puff Daddy, como lo conozcan ustedes, el rapero y productor estadounidense que ha sido encarcelado el día 27 de septiembre por agresión y abuso de índole sexual a una de sus exparejas. Sin embargo, empiezan a salir cada vez más y más aristas de este caso y cada vez se pone más turbio, y en esta ocasión en particular vamos a hablar de Britney Spears y por qué también fue una víctima de P. Diddy. Así que si están listos, empezamos. En este caso en particular, y yo ya sé que muchos que se deben de estar diciendo, bueno, ya P. Diddy es responsable del cambio climático a estas alturas, pero no. Seguí investigando un poco más acerca de todo esto que tiene que ver con la industria musical estadounidense y resulta que en el año 2007 Britney Spears estaba vinculada a una productora llamada 3Star que tuvo mucho que ver en la puesta de su tutela legal, que hacía que perdiera completo control tanto de su persona física como de su persona jurídica. Hay un hecho particular que sucedió ese año 2007 que dio un cierre y convenció al mundo entero de que Britney necesitaba esa tutela legal, y ese hecho en particular fue la presentación de Britney en los VMAs de ese mismo año 2007. La vamos a estar viendo, la vamos a estar comentando, y durante el video les voy a estar comentando por qué P. Diddy está involucrado en todo esto, porque resulta bastante llamativo que esto no haya salido a la luz o no haya sido tan cuestionado en su momento. Si hay algo que siempre ha caracterizado a Britney Spears es que es una excelentísima bailarina, por lo tanto un excelente performer, y en esta presentación particular de los VMAs del 2007 no se la vio bien. Vamos a ir viendo la presentación y la vamos a ir comentando. Ok, se la ve perdida, sí, se la ve perdida. Yo tengo una presentación que pasó 6 años antes que esta, para que ustedes puedan ver. Vamos a ver un poquito más de esta de 2007, pero para que ustedes puedan ver, sobre todo para las generaciones más jóvenes, para las personas más jóvenes que no pudieron ver a Britney en acción en el momento. No es mi caso, yo sí que la vi y la verdad que siempre me pareció fantástica. En esta presentación particularmente se la ve muy perdida. Sí, está como confundida, mira para todos lados, y cuando se pone a bailar van a ver lo que les digo, se nota muchísimo. Resulta que tanto P. Diddy como Britney Spears formaban parte de esta productora llamada 3Stars, la cual tiene a 2 personas responsables del empuje, ¿sí? de la sugerencia de que Britney tuviera una tutela legal. Estas 2 personas son Robin Greenhill y Lou Taylor, siendo Lou Taylor una de las personas que formó parte de esta decisión de tutelar legalmente a Britney, ¿sí? Que no quiero decir que convenció a su padre, porque su padre estaba más que convencido de formar parte de esta tutela legal. Resulta que estas 2 personas eran en algún punto, y esto está por confirmarse, así que voy a seguir diciendo que esto es un rumor o que es un secreto a voces, así legalmente dejamos las cosas bien claras. Estas 2 personas parece ser que dentro de el lavado de dinero significa agarrar dinero ilegal que se consiguió de maneras completamente ilegales y meterlo en el sistema legal de movimiento de dinero. Sé que es difícil de entender, pero hay gente que lo explica mucho mejor que yo el tema del lavado de dinero. No soy economista, así que hago lo que puedo, chicos. Hacían negocios con lo que sí que ya está casi confirmado por videos y cosas que aún no han salido a la luz, pero que sí que la justicia pueden encontrar noticias que hablan sobre esto, el negocio de trata ilegal de personas de Sean Diddy Combs, alias P. Diddy. Esto quiere decir que estas 2 personas forman parte de esta productora que financiaba los negocios ilegales de P. Diddy. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que... No, eso se los voy a dejar para más adelante. Vamos a seguir mirando la presentación de Britney para que vean un poquito de lo que hablo. It's Britney, bitch. ¿Ven que está como... No quiero decir que está drogada en ese momento, no quiero usar esa palabra, ni tampoco lo sé, pero sí que se la ve como confundida. Sí, se mueve raro, se tropieza en un momento para hacer un paso de baile. Los pasos de baile no están marcados. No es la Britney de hace 6 años atrás, año 2001. No voy a poner toda la presentación, pero les voy a mostrar la diferencia para que ustedes entiendan lo llamativo que resulta. Y haciendo este link que están haciendo los fans de Britney, hablando justamente de esta situación y todo lo que está empezando a salir a la luz, sí que llama mucho la atención. Miren, año 2001.
for me to step into this world. Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah. Get it, get it, get it, get it. En esta Britney no hay una sola duda. Sabe lo que tiene que hacer, sale, lo hace con el carisma que siempre la caracterizó y lo hace a la perfección. ¿Sí? Si algo lo vuelvo a repetir para los que no lo saben, pero si algo que caracterizó y caracterizará a Britney Spears es esta situación de hacer coreografías complejas al mismo tiempo que hace su canción. ¿Sí? Miren esto. Ok, perfecto. Vamos a pasar ahora a la Britney del 2007. Every time they turn the lights down, just wanna go that extra mile for you. Public display of affection. Está perdida, mira para todos lados, más o menos que los bailarines la van guiando. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que la noche anterior a este show, que fue el show que, vuelvo a repetir, le dio a entender al mundo que Britney necesitaba una tutela que no necesitaba. Britney ha demostrado más de una vez, sobre todo en su libro, lo ha comentado, pero ha demostrado más de una vez ser una persona sumamente inteligente, con todas sus facultades mentales en orden. Quizás hoy en día no tanto, ¿sí? Quizás hoy en día, después de todo lo que le hicieron y todo lo que tuvo que vivir, ya no está tan en orden como estaba en ese momento, pero en ese momento sí que lo estaba. A la que le pusieron una tutela legal, que me gustaría aclarar que las tutelas legales suelen ponerse a personas que no están capacitados para tomar decisiones por motus propio. Es decir, a personas que son muy grandes, o sea, tienen mucha edad, por ejemplo, y están en casos de, no sé, enfermedad o que necesitan una asistencia específica, a personas que quizás tienen algún trastorno mental que no les permite tomar decisiones por motus propio. Entonces ahí tiene que haber un tutor legal que se encargue tanto de su cuidado como de sus finanzas, como de su persona jurídica. Bueno, no es el caso de Britney, ¿sí? Sobre todo porque, y en contraposición con esta tutela legal, ella siguió trabajando muchísimos años más y lucrando muchísimos años más, cosa que no suele estar contemplado dentro de estas tutelas legales. Por lo general son personas que no pueden valerse por sus propios medios, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo un poquito esta presentación y les voy a contar qué pasó la noche anterior a esta presentación y por qué está involucrado P. Diddy. Feels like no one else in the room. We keep it down like there's no one around. We keep on rocking, we keep on rocking. Cameras are flashing while we're doing the dance. They keep watching. Ni un mísero rastro de esta Britney. I feel like talking, feel like dancing when I see this guy. What's practical, what's logical? What the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. Y ustedes dirán, bueno, pasó mucho tiempo. Hay 6 años de diferencia entre una presentación y la otra. Resulta que la noche anterior, adivinen con quién había salido de fiesta. ¿Quién la había llevado de fiesta a Britney Spears? Justo la noche antes de esta presentación de los VMAs. Bueno, no tienen que adivinar mucho. John Diddy Combs, alias P. Diddy. Hay fotos que lo prueban. Y parece ser que P. Diddy ya ha sido acusado por otras mujeres artistas de haber sido drogadas para luego cumplir con ciertas fantasías que tenía el artista barra rapero barra productor. En este caso, todo da a entender que tanto estas dos personas que estaban dentro de la productora Tristar, que necesitaban, porque claramente esta tutela legal vino entre varias otras cosas para poder controlar la carrera de una de las que fue una de las artistas del pop más importantes de la historia de la música. O sea, no hay otra. Y de esa manera controlar tanto sus finanzas como lo que hacía o dejaba de hacer con su carrera musical, dado que Britney siempre fue una persona, y lo pueden ver en sus entrevistas y demás, es súper interesante esto, siempre fue una mujer que tenía muy claras sus ideas, que sabía defenderse ante ataques. No era algo común que se solía ver. Por lo general, las artistas solían ser mucho más sumisas en cuanto a los ataques, y que tenía muy claro qué es lo que quería para su carrera y para su vida, ¿sí? De esta manera, con la tutela legal, lograron doblegarla completamente, ¿sí? Y uno de los cómplices
presuntamente, lo vamos a dejar ahí, es Sean Diddy Combs, que la noche anterior la sacó de fiesta y todo da a entender o todo indica que le fueron suministradas sustancias ilícitas de manera completamente sin que lo supiera, básicamente, sin que Britney lo supiera. Y al día siguiente surgió esta presentación que no solamente nos confunde ahora a nosotros y nos parece rara a día de hoy, a los ojos del día de hoy, sino que en su momento también todo el mundo se preocupó muchísimo por Britney Spears, porque esta no es la Britney que habitualmente se solía ver. Feels like the crowd is saying, gimme, gimme more, gimme, gimme, gimme more, gimme, 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 gimme more, gimme, gimme, gimme more, gimme, 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 gimme. A center of attention. Casi que la mueven por el escenario. O sea, son los bailarines los que la guían, los que la van moviendo. Y ella se va moviendo así, muy floja, ¿sí? Y está confundida, y mira confundida. Es muy llamativo. Acá hay una presentación que me gustaría ver de Britney también. Del ensayo de esta misma presentación. A ver qué tal está. Every time they turn the lights down, just wanna go that extra mile for you. Lo voy a adelantar. You got me in a crazy position. If you're on a ¿Ven? mission, you got my permission. Esto es un ensayo. Es un ensayo a la presentación que acabamos de ver. No se ven igual las situaciones. Y Britney igualmente está con unos anteojos, con un sombrero, y aún así se la puede ver mucho más vivaz, mucho más ella dominando la situación y no que la situación la domina a ella. Down like there's no one around. We keep on rocking, rocking, keep on rocking, rocking. Cameras are flashing while we're ¿Cómo camina? so they keep watching. Keep watching. Gimme, gimme more, gimme, gimme, gimme more. La diferencia es llamativa, cuanto menos. Sí. Vamos a ver el final de esta presentación. Muy interesante. ¿Este no es 50 Cents? Me parece que sí. 50 Cents mirando. Todo el mundo quedó mirando así como no entendemos qué está pasando acá. Yo necesito que me digan que no estoy loca y que ustedes ven lo mismo que yo. Ven una Britney completamente floja, haciendo lo que puede y sin entender nada de lo que está sucediendo. Es realmente indignante, lo voy a dejar hasta ahí. Es realmente indignante lo que le hicieron a Britney, es terrible. Ya se viene hablando desde hace un montón de tiempo de esto de Britney. Es tremendo, todos los años, 13 años pasó bajo esta tutela. Tutela que puede haber sido impulsada por estos dos tipos y por Diddy, ¿sí? Porque en esta idea de vamos a llevarte a una fiesta, vení de fiesta conmigo, sí, va a estar todo bien, la terminan... voy a decir la palabra, espero que YouTube no me baje el video, pero la terminan drogando y de esa manera le muestran al mundo lo mal que está Britney y por qué necesita una tutela legal que le duró 13 años de su vida en donde no pudo tomar una sola decisión por sí misma. Si esto se llega a confirmar, yo creo que va a ser la catarata de situaciones desagradables que va a desatar en tanto en los fans como en muchos artistas, va a ser muy dura. Cada vez salen cosas peores de este caso, cada vez me siento más y más asqueada. Lo estoy siguiendo de cerca más que nada porque he visto a lo largo de mi vida, a lo largo de mi tiempo como profesora de canto y también como persona, cómo se engaña a la gente con que la industria musical es el sueño máximo y que llegar ahí es algo que todos quisieran hacer y a donde todos quisieran estar. Y sí, realizarse como artista es fantástico. No es necesario entrar en el sistema del jet set de la industria musical, es decir, de lo más alto, para uno realizarse como artista. Y a veces empezamos a ver en este momento,
mejor tarde que nunca, la verdad, que a veces hay que pagar precios muy pero muy altos para llegar a la cima, a lo que se considera la cima del éxito. Espero que el video les haya gustado. Cuéntenme ustedes qué opinan en la cajita de comentarios. Están surgiendo teorías y debates súper interesantes ahí, así que los voy a estar leyendo. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.